vivimos tiempos complejos en Ecuador. La violencia, el miedo y la inseguridad han cambiado la vida de muchas comunidades, familias y jóvenes. Pero en medio de esta realidad surge una gran pregunta: ¿cómo sanar una sociedad que vive con heridas tan profundas? Padre Fabián, bienvenidos a Latido Social, un espacio donde buscamos escuchar, reflexionar y dar voz a temas que tocan el corazón de nuestra sociedad. Queremos acercar estas conversaciones a los jóvenes y generar conciencia sobre las realidades que vivimos como país. Aye, muchas gracias por esta invitación a ti y a todo el equipo de Pastoral Cáritas de Esmeraldas, con quien he compartido estos meses bastante enriquecedores y significativos en mi vida. El nombre mío es Fabián López Arias, yo soy misionero javeriano de Yarumal, colombiano. Nací en las montañas del eje cafetero colombiano. Desde muy joven prácticamente sentí la inclinación o la sensibilidad social de estar siempre con las comunidades más vulnerables, más olvidadas, y desde ahí, desde esa realidad, compartiendo con gente campesina, con indígenas, en mi adolescencia, prácticamente fue donde sentí la inquietud hacia la vida religiosa, sacerdotal, y he entendido mi vida sacerdotal no como algo que tenga que ver con ritos ni con el culto, sino más bien algo que tiene que ver con la persona de Jesús, con aquel que caminó los caminos polvorientos de Galilea y se cruzó en su camino a la gente más sencilla y más humilde, y que tocó a los que nadie tocaba, amaba a los que nadie amaba, se acercó a los que nadie se acercaba, y que fue capaz de decirle a los que se creían los poderosos y los puros de aquel tiempo: hombre, hasta las prostitutas los van a adelantar en el reino de los cielos. Y esta faceta de Jesús es lo que ha llenado mi existencia y le ha dado sentido a mi vida. Y he entendido que toda narrativa se debe hacer siempre por las víctimas. ¿Qué pasa con una comunidad cuando el miedo comienza a convertirse en parte de nuestra vida cotidiana? Bueno, yo viví mi juventud en contextos donde se empezaban a generar el miedo por toda esta guerra del narcotráfico, los carteles con el Estado. Como misionero me ha tocado morir aquí y nacer allá. Y lo que he visto también aquí en Esmeraldas es algo en común. ¿Qué pasa? Se rompe la confianza. Vemos cómo la gente se aísla, la gente se encierra en su pequeño mundo y empieza a mirar con el que antes compartía, con el que antes hacían sus ollas comunitarias, empieza a verlo como un enemigo. Y esto es reforzado también por los discursos que hoy utilizan nuestros políticos para llegar al poder, que son políticas de seguridad, donde usted, si el enemigo no existe, pues hay que crearlo, y el enemigo siempre es el más próximo, el vecino. Entonces, ¿esto qué hace? Que cada uno se aísle y se rompa el tejido social. Los niños aprenden a medir ya sus pasos, no salen a correr en las calles, a jugar balón, a compartir, sino que se encierran en su pequeño mundo tecnológico porque tienen ya que medir sus pasos, porque su vida está peligrando. Entonces, el silencio se vuelve una norma, y vemos como también en Esmeraldas se ha notado, la economía se enfría, las familias se separan, el tejido social se deshilacha y nadie se atreve a confiar en el otro, y en nuestras calles empiezan a ser habitadas por el odio y se vuelve algo en el que sálvese el que pueda, sin importar pasar por encima de los más necesitados, de los más vulnerables. En medio de esta realidad, ¿cuál cree usted que es el papel que debe tomar la Iglesia? La Iglesia tiene que estar ahí con los más pobres, con los más humildes, con los más vulnerables. La opción por los pobres, que es una línea que es tradición de la Iglesia latinoamericana y en la cual muchos han sido un referente, como Monseñor Romero, Óscar Arnulfo Romero, hoy santo, lo hizo en El Salvador. Entonces, la Iglesia no puede reemplazar al Estado. Es verdad que hay unas estructuras, es verdad que tiene todo un montaje eclesiástico, pero esas estructuras no pueden reemplazar al Estado. El Estado tiene la obligación de la educación y de la salud. El Estado no puede volver la educación y la salud un negocio para empresas privadas, pero la Iglesia está allí
dándole de comer a la gente, a las más olvidadas del Estado. No puede hacer lo que el Estado le toca, pero muchas veces estamos allí pensando en los más pobres, en los más humildes, cumpliendo lo que llaman, haciendo de la misericordia y de la compasión el eje de nuestro motor. Y la iglesia allí tiene que estar allí, acompañando a la gente en silencio, entrando por la puerta de atrás para hacerse aliado con la gente y caminar con la gente y escucharlos y juntos poder salir adelante. La iglesia muchas veces está presente donde el Estado no llega. ¿Cómo acompañar a comunidades que viven del dolor, la pobreza y violencia sin hacerlos perder la esperanza? Mira, yo te puedo decir, he estado en los lugares más olvidados del mundo, en donde nadie piensa en ellos. Sociedades que han padecido epidemias como el ébola, los paludismos, el SIDA, sin que ninguna organización del Estado se haga presente. En el caso, allá estamos los misioneros, por ejemplo, en el caso de los misioneros Yarumal. Sin embargo, el llamado de la iglesia es que él no me llamó a mí para ser un maestro de la ley, para juzgar. Me llamó para ser un discípulo, para que desde aquellas realidades tristes, dolorosas, con las que a veces uno choca, encuentre la razón de ser del cristianismo, a un Jesús que está siendo crucificado en esas realidades, a un Jesús que es víctima y que está en el rostro de aquella gente. Hoy que he caminado como misionero he entendido que no hay pueblo distante de Dios y que yo no he llevado a Dios a esos pueblos porque Dios está ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? En medio de esa realidad, reconocer que en esos rostros está una fuerza, que es la fuerza salvadora del Evangelio, y yo tengo que entrar a ser aliado con ellos, caminar con ellos, no como maestro de la ley, sino como discípulo, aprender de ellos y juntos salir adelante. Y algo que a mí me ha llamado la atención es que yo, en los pueblos de abundancia, en los pueblos del primer mundo, siempre veo pueblos que son expertos en tristeza, mas no en sufrimiento. Y cuando me encuentro con pueblos como los de África, Afganistán, como las comunidades de aquí, de Esmeraldas, de la costa pacífica, de colombiana, todo este mundo nuestro de la realidad afro, no encuentro sino alegría a pesar de los sufrimientos. Entonces puedo decir, somos expertos no en tristeza, aunque sí en sufrimiento, pero no dejamos que la tristeza nos gane la batalla. Y cualquiera que venga a estas realidades, por más duras que sean, siempre te van a recibir con una sonrisa a flor de piel, con una mesa, con lo poco que tienen, te reciben con una mesa tendida, un mantel tendido, comida fresca, porque siempre habrá aire fresco y alegría en estas comunidades a pesar de su dolor. Y ahí es donde yo descubro la presencia no de un Dios cualquiera, sino de un Dios que se hace vida en medio de ellos y que camina con ellos. ¿Qué pequeñas acciones pueden ayudar a reconstruir el tejido social? Mira, yo hago un llamado especial a las mujeres. Mujeres, no sigan pariendo hijos para la guerra. No permitan que sus hijos se los lleven a la guerra, porque los que hoy hacen la guerra, comenzando por los presidentes, nunca han llevado a sus hijos a la guerra. Ellos hacen guerra con los hijos de los pobres. Enséñenles a amar la paz. Enséñenles a amar la relación y la integración con los demás. No permitan que a sus hijos se los lleven para la guerra, ni para un grupo, ni para el otro, ni así sean grupos legales. No, porque nuestras calles están muy habitadas de odio y el odio hay que deshabitarlo. Y no permitan que sus hijos hereden el odio. Así hayan tenido que vivir ustedes lo que hayan tenido que vivir, pero que el odio no se herede. ¿Qué le podemos decir a estos jóvenes que tienen frustración y que tienen ese pensamiento de que nada puede cambiar, de que nada va a cambiar? Yo le diría a la sociedad entera, por favor, preocupémonos de los jóvenes. Los hemos dejado solos con sus aparatos, les hemos vuelto su mundo estrecho y solamente con sus aparatos tecnológicos y ahora con todo lo de la inteligencia artificial, las redes sociales, y los hemos dejado solos y luego los condenamos porque están dentro de un mundo tan diferente al que nosotros crecimos
y a veces ellos no tienen quien los escuche. Yo le diría a estos jóvenes, aventúrense a darse cuenta del momento histórico que les ha tocado vivir. Este es el momento de ustedes. A nosotros nos tocó otro momento donde habían otros paradigmas, otros conceptos de ver la realidad, y ahora quizás a nosotros nos cuesta entender estos conceptos que hoy viven ustedes dentro de esta época tan diferente a la nuestra, y de pronto no los podemos entender, ni ustedes nos entienden a nosotros. Qué bueno sería entablar un profundo diálogo, un diálogo en el que nos podamos entender entre generaciones, en que ustedes se den cuenta también de todo el camino que sus mayores han realizado. No dejen perder la memoria de sus mayores, y que los mayores también los escuchen a ustedes, para que ellos se puedan ubicar dentro de este mundo que les ha tocado vivir a ustedes. Traten de hacer su propio camino. Nadie va a hacer el camino por ustedes. A ustedes les toca ahora asumir este momento histórico, como un día les tocó a muchos que nos dejaron grandes legados, un Nelson Mandela, un Martin Luther King, qué sé yo. Aquí en Ecuador hay tantas personas que nos han marcado el camino. Yo encontré en la persona de Jesús un referente para hacer de mi vida algo que le diera sentido. Ustedes también tienen sus referentes. También han de buscar esos referentes que le den sentido a sus vidas, que no dejen que sus días pasen áridos, para que tengan la fuerza necesaria para enfrentar las dificultades y las situaciones difíciles que hoy la sociedad les va a exigir a ustedes. Padre, en medio de tanta dificultad, ¿por qué todavía vale la pena hablar de paz? Porque es que las sociedades no van a sobrevivir si no hay un mínimo de cuidado. La historia no la hacen solo los que aprietan el gatillo. Nosotros estamos aquí, tú estás ahí, yo estoy aquí, porque fue gracias al cuidado de otros que se sacrificaron por nosotros. Ese sacrificio de una madre que se desvelaba, que se trasnochaba cuando nosotros todavía no nos podíamos valer por sí mismos. Entonces, en una sociedad no hay cuidado, no hay un mínimo de entendimiento, será una sociedad que nunca podrá sobrevivir. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos, no solamente en las relaciones de unos con los otros, no solamente en la relación con la especie viviente del ser humano, sino también con las demás especies vivientes de la naturaleza, y con esta casa común que la están destruyendo por esa ambición de poder, por esa ambición de acumular. Nosotros tenemos que retornar aquello que lo único que nos puede hacer salvar es el cuidado. ¿Y el cuidado cómo se construye? Con paz. Reconociendo nuestra dignidad como personas y luchando para que todos tengan lo necesario para que puedan vivir como Dios quiere que vivamos. Muchas gracias, Padre Fabián. De aquí hemos aprendido que sanar a una comunidad no ocurre de un día para otro, pero conversaciones como esta nos recuerdan que la paz no comienza únicamente en las instituciones, en el Estado, comienza en cada una de las personas, en cómo nos tratamos y en la capacidad que tenemos para no perder la esperanza, porque incluso en tiempos difíciles Ecuador sigue necesitando personas que construyan puentes y no más divisiones.